Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, demostró de una manera asombrosa, mis hermanos, el poder de su fuerza. Tan solo usando el poder de su palabra, Dios creó todo lo visible y todo lo invisible. Y desde el primer día de la creación, cualquiera que con sus ojos pueda contemplar toda la creación, puede llegar a comprender que Dios, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. Con su poder creó, pero también con su poder sigue sosteniendo todas las cosas hasta el día de hoy. Así que nosotros podemos maravillarnos del Dios todopoderoso y conocer su poder mientras nos maravillamos de su creación. No hay nadie, ni nunca habrá nadie tan poderoso como Él, de eso no hay duda. Sin embargo, mi hermano y mi hermana, quiero decirte en esta mañana que no debes de pensar que máximo poder o la máxima expresión de Dios se manifiesta en la creación. No es así. Ni tampoco el máximo poder de Dios se manifiesta cuando Él puso a Adán y a Eva en el jardín, porque no es así. La palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, que la manifestación máxima del poder de Dios se manifiesta en su obra de redención. Ahí en ese momento, cuando el Dios eterno tomó forma humana, vivió en este mundo sin pecado y fue a la cruz para morir una muerte vergonzosa por grandes pecadores, para después resucitar al tercer día. Es ahí donde se muestra la máxima expresión del poder de Dios. Pero ¿sabes que eso no acaba ahí? Porque ese Dios todopoderoso, ahora en este tiempo, tiene el propósito, dice esta carta, de reunir todas las cosas en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está ansioso de que los efesios entiendan, y por supuesto está ansioso de que todos los que estamos aquí en esta mañana podamos entender que, como dice Efesios capítulo 1, y quiero que vayáis ahí conmigo, Efesios capítulo 1 versículo 10, Dios lo que está haciendo en este tiempo, ese Dios poderoso, dice ahí el versículo 10, es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el propósito de Dios para esta era, reunir todas las cosas en Cristo. Pero eso no es todo, también Pablo está ansioso de que nosotros podamos entender y los efesios puedan entender que este poder majestuoso de la redención opera en nosotros los creyentes. Versículo 19 del capítulo 1, también Pablo está ansioso de que los efesios y tú y yo entendamos esto. Versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Así que en cualquier lugar que tú te encuentres de la carta, no importa dónde tú estés, Dios tiene el propósito de que tú y yo podamos entender que su propósito es reunir todas las cosas en Cristo y que podamos entender que el poder de su fuerza, ese poder de redención, trabaja y opera también en nosotros los creyentes. La semana pasada vimos que el poder de Dios se manifiesta para salvar a individuos que estaban muertos en delitos y pecados. Es ahí donde se muestra el poder de Dios. Pero en el pasaje de esta mañana vamos a ver que aunque hemos sido salvados individualmente, no hemos sido salvados para vivir una vida individualista. Aunque hemos sido salvados individualmente, no hemos sido salvados para vivir una vida individualista, sino que hemos sido salvados, escucha esto, para vivir en una nueva comunidad creada por Cristo que se llama la iglesia. Una comunidad que ha sido unida por el poder del evangelio. Así que eso es la iglesia, un grupo de pecadores redimidos que ha sido reconciliados y unidos con Dios y con otros hombres y con su pueblo. Así que en esta mañana este pasaje habla extremadamente fuerte acerca de la unidad de la iglesia. Y en esta mañana quiero que veamos dos verdades solamente, dos verdades acerca de la importancia de la unidad de la iglesia. Por eso el tema se llama Unidos por el Evangelio. La primera verdad que vemos en este pasaje es: recuerda que en tu condición pasada eras enemigo de Dios y de su pueblo. Recuerda que en tu condición pasada eras enemigo de Dios y de su pueblo. Versículo 11 y 12. Puedes verlo ahí conmigo otra vez, versículo 11 y 12 del capítulo 2. Dice, por tanto,
Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mis hermanos, la semana pasada nosotros vimos que el pecado nos ha afectado todo nuestro interior. No es que simplemente nos haya dado una enfermedad y estemos sufriendo un poquito por el pecado, sino que dice el pasaje claramente de la semana pasada que nosotros estábamos muertos espiritualmente por el pecado. El pecado afectó todo nuestro interior. Y como vimos también, vivíamos de una manera que seguía los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que el pecado vino a corromper nuestro interior de diferentes maneras. De eso no hay duda. Pero eso no es todo lo que el pecado hace, porque el pecado no solamente daña nuestro interior, sino que como podemos ver en esta sección, mis hermanos, el pecado también daña nuestra relación con las demás personas y el pecado también daña nuestra relación con Dios. Esa es la realidad. El pecado, mis hermanos, nos aleja de los demás y nos aleja de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios y nos pone en conflicto con otras personas. El pecado nos excluye de las dos comunidades más importantes de este mundo, la comunión con Dios y la comunión con otros hermanos en amor. De esa gravedad es el pecado. En pocas palabras, el pecado nos convierte en buenos enemigos. El pecado nos convierte en mejores luchadores y no en mejores compañeros. El pecado nos hace antisociales, el pecado nos hace grinch, el pecado es destructivo en las relaciones que forman parte de nuestra vida. Y todo mundo, mis hermanos, por su tendencia pecaminosa, parece siempre estar en guerra. Esa es la realidad del pecado en nuestro corazón. Y Pablo en esta sección quiere recordarle específicamente a los gentiles que esta enemistad, que esta actitud de guerra, de andarse peleando con todo mundo, era su manera pasada de vivir. Tú eras enemigo de Dios y de su pueblo en tu manera pasada de vivir. En el versículo 11 por eso les dice, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mis hermanos, sería imposible para mí en esta mañana exagerar la profunda división que había entre los judíos y los gentiles en tiempos del Nuevo Testamento. El mundo en aquel entonces se encontraba profundamente dividido de muchas maneras. Por ejemplo, los griegos que con toda su sabiduría se separaban de los bárbaros porque no sabían nada. Otra separación que existía en aquel tiempo eran los hombres y las mujeres, porque como ustedes saben, las mujeres eran consideradas ciudadanas de tercera clase. También existían los libres y los que eran amos. Pero mis hermanos, ninguna de estas divisiones de las que acabo de hablar, ninguna, tenía tanto odio y tanta enemistad como la que tenían los judíos y los gentiles. Los judíos habían recibido la señal de la circuncisión como una señal de Dios, de que eran pertenecientes a un pueblo que era protegido por Dios. Y aunque esa señal de Dios fue para diferenciarlos de los gentiles, realmente esta señal nunca tuvo la intención de dividir a las personas. Sin embargo, los judíos en su orgullo religioso empezaron a menospreciar a los gentiles y en el mejor de los casos les decían incircuncisos, pero en el peor de los casos, y el apodo favorito de los judíos para los gentiles era el de perros. Ese era el apodo preferido de los judíos para los gentiles. Los judíos no querían saber nada de los gentiles. Si un judío se casaba con un gentil, la familia de ese judío le llevaba a cabo un funeral, porque tal contacto con un gentil representaba la muerte. El judío no quería saber nada de los gentiles. Y sabes que en este tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, está a punto de comenzar la guerra de los judíos. Una guerra que duraría como 6 o 7 años y que terminaría en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Fue tanta la matanza, que dice el historiador Flavio Josefo, que fue tan grande la matanza que en muchos lugares, escucha esto, las llamas del fuego eran apagadas por las corrientes de sangre. Fue tanta la matanza que ríos de sangre corrían por Jerusalén. Y sabes que cuando domina el pecado en el corazón, escucha esto, lo que más falta es paz en el corazón. Lo que falta más es paz en el corazón.
Esto es cosa de todos los días en el corazón caído, peleas, disputas, enemistades. Y esa es tu condición y la mía que teníamos antes de venir al Evangelio. Pero ¿sabes qué? Pablo dice, esto todavía se pone peor. Porque dice ahí en el versículo 12 que la raíz de nuestra enemistad era porque realmente estábamos en enemistad con Dios. Versículo 12. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mis hermanos, realmente este es el gran problema de nuestro corazón, de nuestra vida pasada. Que estábamos separados de Cristo. Esta es la razón y la raíz de toda enemistad, estar separado de Cristo. Y nosotros los gentiles, que yo sepa, aquí no hay ningún judío, que yo sepa. Esa es la condición de la que venimos, separados de la ciudadanía de Israel. Nuestra condición era peor que la de los judíos. No éramos el pueblo protegido por Dios, no conocíamos las promesas de Dios acerca del Mesías, no éramos parte de su comunidad, no conocíamos para nada las promesas de Dios. No teníamos nada que aferrarnos. Por eso dice, ustedes estaban sin esperanza. Y lo dice Pablo, sin Dios en el mundo. Ustedes los gentiles de verdad vienen de la peor profundidad, de la peor oscuridad. Tal vez sí teníamos muchos dioses, tal vez sí confiábamos en muchas cosas, pero ninguno de nosotros en nuestra vida pasada disfrutábamos de la comunión y de la presencia de Dios. Y mis hermanos, es un buen recordatorio para todos los que estamos aquí recordar que todos venimos del más profundo de los pozos. De una vida sin esperanza. Es de donde ahí tú y yo venimos. Es de ahí de donde Dios nos sacó. Y sabes, la mejor forma de ver el poder de Dios en tu vida y de ver el poder de Dios en esta iglesia es reconocer y recordar de dónde venimos. Venimos del pozo de la soledad, venimos del pozo de la enemistad, de tener un corazón lleno de ira contra otros y contra Dios. Y si tú y yo estamos aquí en esta iglesia en esta mañana donde mora la presencia de Dios, es por pura gracia y misericordia de Dios. No hay otra razón. Nosotros venimos del más profundo de los pozos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué sería de tu vida si Cristo no te hubiera alcanzado? ¿Dónde estarías hoy si Cristo no te hubiera alcanzado? ¿Qué sería de ti de verdad? Todos los que estamos aquí venimos de contextos muy difíciles, de problemas con nuestros familiares, de lidiar con decisiones difíciles que he tomado en nuestra vida anterior. Tal vez hemos pasado por otras iglesias donde hemos pasado experiencias difíciles también. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que es Dios, escucha esto, que te ha sacado del pozo de la enemistad, de la pelea, de la división, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. Esa era tu manera pasada de vivir. Y por eso esta primera sección, que ya la acabamos, es recuerda que en tu condición pasada, recuérdalo, eso es bueno para ti, que tú eras enemigo de Dios y de su pueblo. Esta iglesia de Éfeso está constituida por judíos y gentiles. ¿Tú sabes qué difícil era pastorear el tema de la unidad en la iglesia cuando había judíos y gentiles que se odiaban? La pregunta que te quiero hacer antes de pasar a la segunda parte es, ¿podrán estos grupos que tanto se odian vivir en una comunidad? ¿Podrán? Bueno, vamos a la segunda verdad, porque Pablo dice en los versículos del 3 al 22, dice lo siguiente, recuerda que ahora en Cristo has sido reconciliado con Dios y con su pueblo. La primera era, recuerda que en tu condición pasada eras enemigo de Dios y de su pueblo. Esta segunda es, recuerda que ahora en Cristo has sido reconciliado con Dios y con su pueblo. Vamos a leer ahí los versículos del 13 al 16, por favor. Puedes seguirme ahí con tu vista ahí en la Biblia. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Se acuerdan del propósito que vimos de esta carta? De reunir todas las cosas en Cristo y de manifestar el poder de Dios en los creyentes. Y Pablo dice ahora en esta sección a los gentiles, pero ahora.
a ustedes que eran enemigos, a ustedes que eran rebeldes, a ustedes que estaban llenos de odio, pero ahora, ese precioso pero de la misericordia de Dios. Pero ahora, ustedes que antes estaban lejos, ahora en Cristo Jesús, dice, han sido hechos cercanos, dice ahí, por la sangre de Cristo Jesús. Este término, ustedes que estaban lejos, era el término favorito de los judíos para referirse a los gentiles. Ustedes que están lejos del templo, lejos de la presencia de Dios, y a ellos les encantaba decirse los que estaban cerca. Y Pablo dice aquí, ahora en Cristo Jesús, unidos a Él por la fe, por su obra en la cruz, ustedes que antes estaban lejos, ahora han sido hechos acercados por la sangre de Cristo. No es que nosotros nos hayamos acercado, no es que nos acerquemos nosotros a Él en nuestros propios méritos. De ninguna manera esto es así, mis hermanos. Dice el pasaje que nosotros hemos sido hechos cercanos. Es Él que nos ha tomado de la mano, es Él el que nos ha acercado, es Él el que nos ha sacado del pozo de la enemistad. Y dice Pablo, ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho por la sangre de Cristo. ¿Sabes? Esa bendita sangre preciosa que fue derramada ahí en lugar de grandes pecadores. Todas las demás sangres que han sido derramadas claman por venganza, pero la sangre de Cristo clama por misericordia. La sangre de Cristo habla de cosas mejores, habla de perdón. La sangre de Cristo, yo morí para que tú puedas vivir. Él fue, mis hermanos, el que llevó el castigo de nuestra paz. Él fue el que dio su vida, escucha esto, para que tú y yo pudiéramos recibir lo que tanto nuestro corazón necesitaba, que era paz en el corazón. Él alcanzó esa paz por nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por eso Pablo dice en el versículo 14 una cosa muy maravillosa, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, ese atributo de Cristo, el príncipe de paz. Su obra vino a traer paz. Es decir, que Él hizo todo lo necesario para que tú y yo alcanzáramos lo que nunca íbamos a poder alcanzar con nuestras fuerzas, la paz de Dios, la paz con Dios. Y es esa paz con Dios, mis hermanos, el único camino para tener paz con otros. Esa es la verdad, la paz es real, la paz es una persona, la paz es Jesucristo. Esa es la verdad del Evangelio. Y luego viene una frase sorprendente en el versículo 14. Porque dice que de ambos pueblos hizo uno. Esa es una frase que si entendiste la primera parte, debe de sorprenderte. Tú dices, ¿cómo? ¿Él pudo unir a dos pueblos que se odiaban hasta los dientes? Sí. ¿Cómo? ¿Los que antes se odiaban ahora se aman? Sí, es correcto. ¿Los que antes se mataban ahora cantan juntos en una comunidad cristiana? Sí, es cierto. No, no es cierto. Sí, sí es cierto. Ese es extraordinario poder de Dios. Esa es la supereminente grandeza de su poder. Mis hermanos, es en el Evangelio de Cristo. Toda la verdad enseñada en el Evangelio, en el que Cristo derrumba, escucha esto, todas las enemistades que tú y yo podamos tener contra otros hermanos en Cristo. Toda esa enemistad, todo ese rencor, toda esa rencilla que tú y yo pudiéramos tener contra otros hermanos ha sido eliminada por el poder del Evangelio. No son las Naciones Unidas las que traen paz a los hombres. No son los movimientos ecuménicos, no son los tratados de paz. El único que puede traer paz a los corazones y entre los hombres es Cristo por el poder del Evangelio. Esa es la verdad. Y Pablo dice de repente una frase que yo encuentro sumamente preciosa. Porque dice en el versículo 14, derribando la pared intermedia de separación. Mis hermanos, esta es una frase muy hermosa, porque antes en el templo de Jerusalén había muchas separaciones. Y había un espacio muy amplio donde podían estar los gentiles, así como esta zona. Pero luego había otra separación en medio, que es esta pared de la que habla Pablo, donde solamente podían pasar los judíos. Y después de esa separación había otra entre hombres y mujeres adentro, judíos, y luego otra con sacerdotes, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Había muchas divisiones en el templo. Y dice Pablo, Cristo derribó esta pared intermediaria. ¿Y sabes qué decía esta pared por fuera?
Esta pared por fuera, dice Flavio Josefo, no se permitirá, que decía esta pared, esta inscripción ahí en la pared, no se permitirá a ningún extranjero pasar de esta pared. El que lo haga será responsable de su propia sentencia de muerte. Ahora, ¿por qué esta frase encuentro yo que es muy maravillosa? Porque se ha dicho anteriormente que Filipenses se escribió en la cárcel, que Colosenses se escribió en la cárcel y es cierto. Se ha dicho también que Efesios se escribió en la cárcel y eso también es cierto. Pero lo que es muy cierto, mis hermanos, y muchas veces se omite, es que la razón por la que Pablo está en la cárcel tiene que ver todo con la iglesia de los Efesios. La razón por la que Pablo está en la cárcel tiene que ver directamente con los miembros de la iglesia de Éfeso. Y por eso esta frase es profundamente maravillosa. Quiero que vayas conmigo a Hechos 21 para que veas la razón por la que Pablo está en la cárcel y que tiene que ver todo con la iglesia de los Efesios. Hechos capítulo 21. Eso es para que ustedes sepan el contexto de esta frase y pueda producir el impacto que debe de tener. Hechos 21, solamente vamos a leer 3 versículos para que ustedes entiendan la razón por la que Pablo está en la cárcel. Dice ahí versículos 27 de Hechos 21. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia al verle, hablando de Pablo, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo. Eso ya es algo muy grave por la pared que les platiqué, y ha profanado este santo lugar. Y ahora viene la razón en el versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, ¿de dónde? De Éfeso, un miembro de la iglesia de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Pablo está en la cárcel? Porque de aquí empieza su proceso de encarcelamiento. ¿Cuál es la razón por la que Pablo está en la cárcel? Escucha esto, porque unos judíos de Asia lo vieron con un brother que se llama Trófimo, vamos a decir hermano Trofi, lo vieron con Trófimo y ¿sabes qué dijeron? Tú cruzaste a Trófimo de esa pared intermediaria de separación, y dice que se hizo un escándalo en toda la ciudad, si sigues leyendo. Esa es la razón por la que Pablo está en la cárcel. ¿Y sabes por qué encuentro esta frase impresionante? Yo me imagino que Trófimo regresó ahí a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso le dijo: ponnos un videíto de un reporte misionero, queremos ver un videíto. Y dijo Trófimo, ¿sabes qué les dijo? Pues no hay video. ¿Por qué no? Pues porque acaban de encerrar a Pablo en la cárcel. ¿Cómo que encerraron a Pablo en la cárcel? Sí, lo encerraron. ¿Por qué lo encerraron? Porque los judíos empezaron a decir que yo crucé la pared intermediaria, dijo Trófimo. Yo quiero imaginarme las noches de Trófimo sintiéndose tan culpable de que por su culpa Pablo había sido encarcelado. Y toda la iglesia de Éfeso, mis hermanos, sabía que Pablo estaba en la cárcel por una cuestión relacionada con un miembro de la iglesia de Éfeso. Así que imagínate un domingo en la mañana que llegó esta carta y alguien la empezó a leer delante de toda la congregación. Imagínate a la congregación escuchar que Dios había derribado ya esa pared. Tú sabes el corazón de Trófimo cómo se puso cuando escuchó Dios diciéndole a su corazón: ya no estés triste, ya no estés llorando, yo derribé esa pared intermediaria de separación, yo soy tu Dios y ellos son tu pueblo. Ya no hay nada, Trófimo, ya no estés triste. Yo encuentro maravilloso a mi Dios por mandarle esta frase a Trófimo a su corazón. De verdad, no hay nadie como nuestro Dios. De verdad, esta frase es sorprendente, de verdad. ¿Cómo Cristo logró, mis hermanos, quitar todas estas enemistades entre judíos y gentiles? Versículo 15, si quieres volver ahí conmigo a Efesios 2. Por favor, no dejes de seguirme ahí en tu Biblia, sería bueno. Efesios 2, versículo 15. Esta es la razón en cómo Cristo pudo quitar las enemistades. En el versículo 15 dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta frase, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, se refería a toda la ley ceremonial que tenía como fin hacer una separación entre judíos y gentiles. Y dice ahí, Cristo vino y abolió esta ley. Y obviamente para Israel esto es algo muy triste, te voy a decir por qué. Porque esta ley tenía el propósito de evangelizar a los otros pueblos, de que los otros pueblos pudieran ver la hermosura de Cristo.
Pero los judíos fallaron, se enorgullecieron de sus divisiones y en vez de evangelizar al mundo, decidieron aborrecerlo. Pero ahora con la llegada del príncipe de paz se logró el verdadero propósito. En este nuevo Adán, el verdadero Israel, Cristo logró el propósito de unir ambos pueblos para la gloria de Dios. Y ahora ha llegado a crear esta nueva creación que es la iglesia. Y parece que Pablo no nos quiere soltar porque dice en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cómo Dios ahí en la cruz por su obra nos quiere reconciliar con Él y con otros. Y esto hace mucho sentido. Te voy a decir por qué. Porque ahí en la cruz toda jactancia es eliminada. Ahí en la cruz, créeme, todo orgullo es eliminado. Ahí en la cruz no importan mis títulos. Ahí en la cruz no importan mis logros personales. Ahí en la cruz no importa la empresa en la que tú trabajas, no importa el apellido que tú tienes, no importa tu apariencia. Ahí en la cruz lo único que importa es gloriarse de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que importa en la cruz. Y por eso la cruz siempre va a unir a los hombres, porque ahí en la cruz todo orgullo es eliminado. Todo orgullo es eliminado. Y mis hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que esta es una importante exhortación para todos los que estamos aquí. Yo quiero que escuches esto. Ya no hay ninguna barrera de división entre tú y otro creyente. Ya no hay. Cristo con su sangre ha derribado toda pared de enemistad. Escucha esto, que tú puedas tener contra otro creyente. Ya no hay problema que tú puedas tener con otro creyente que la paz de Cristo no pueda solucionar. Ya no hay nada que te divide con tu hermano que está sentado a tu lado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Tu corazón caído que quiere volver a la enemistad con otros. Ese es tu problema y el mío. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás levantando paredes de división en tu corazón contra otros hermanos? ¿Estás evitando a ciertos hermanos en la iglesia? ¿Eres de los que dice de lejitos te ves más bonito? ¿Eres de los que dice si vienes a mi grupo pequeño yo mejor me cambio a otro? Y tal vez te parece a ti imposible terminar con una enemistad que tienes con un hermano de la iglesia, pero déjame decirte que en el poder del evangelio sí es posible. En el poder del evangelio toda enemistad es eliminada. Todo problema con mi hermano es eliminado. Y déjame decirte que tu llamado de parte de Dios, para todos los que estamos aquí, el llamado que tenemos en esta mañana es crecer más y más en la unidad de la iglesia. Crecer más y más, procurar el bien, de perdonar cuando sea necesario a otros. Pero déjame decirte, poner barreras contra un hermano de Cristo es un ataque directo contra la cruz del Calvario. Eso no es el corazón de Dios. De hecho, ahorita estaba hablando con el pastor Molina hace ratito y estábamos platicando que toda esta carta habla acerca del tema de la unidad. Capítulos del 1 al 3, la unidad que Dios ha hecho en nosotros. Pero lo dice del capítulo 4 al 6, cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida a la luz de esa unidad. Y por eso Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cuál es ese llamado que ustedes y yo hemos recibido? Que a través de la verdad y a través del amor podamos vivir de una manera que muestre nuestra unidad con Dios y demuestre nuestra unidad con otros hombres. Ese es el llamado que tú y yo hemos recibido. Y por eso dice más adelante, airados pero no pequéis, no te enojes contra otros, hazles el bien. Tu llamado es hacerles el bien. Suple para sus necesidades. Más adelante dice, tú quieres vivir tu vida de unidad, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. Tú quieres saber cómo vivir tu vida de unidad, dice ahí Pablo, esposas, sujétense a sus maridos. Ese es tu llamado a la unidad. ¿Tú quieres saber cómo puedes vivir tu vida de unidad? Esposos, amen a sus esposas. ¿Ustedes quieren saber cómo vivir su vida de unidad? Hijos, aquí todos los niños, todos los adolescentes, todos los jóvenes, hijos, obedezcan a sus padres, porque todo esto contribuye a la unidad en la familia. Y Pablo dice, unidad en la iglesia, unidad en la familia. Y lo dice,
dice, amos, no exasperéis a vuestros trabajadores, a vuestros esclavos, y esclavos obedezcan a sus amos. Aún en el trabajo soy llamado a mostrar unidad, no andarme peleando con todo mundo, no andar trayendo división en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Ese no es tu llamado. Y luego por eso dice el capítulo 6, toma toda la armadura de Dios. Y algunos dirán, ese sí, ese yo quiero pelearme. Y lo dice, pero no para pelearte con los hombres, porque ellos no son tus enemigos, son las huestes celestiales con las que tú tienes que tomar toda la armadura de Dios. Y mis hermanos, yo quiero decirte en esta mañana, si la pelea que tú estás peleando en tu vida es contra otros creyentes, estás peleando la batalla equivocada. Si la pelea de tu vida que estás librando es contra tu esposa o contra tu esposo, estás peleando la batalla equivocada. Tienes que crecer en unidad y no en división. Tienes que crecer en amor, en hacerles bien a otros, no en pelearte con los compañeros de trabajo. Eso es lo que tú y yo somos exhortados por Cristo en esta mañana. Que no nos conozcan que somos los que nos andamos peleando con todo el mundo. Porque tú tienes al príncipe de paz en tu vida. Es muy triste, mis hermanos, muy triste para mí ver que en muchos seminarios y en muchas iglesias se enseña que el movimiento de la reforma es un movimiento de división. Déjame decirte, eso es algo totalmente equivocado. Que se enseñe que los reformadores eran revolucionarios y rebeldes de su época. Eso está fuera de la realidad. Hay algo muy triste que se enseña que antes de la reforma lo único que había en la iglesia era un periodo de oscuridad. Eso también es mentira. En el momento más obvio que nosotros pudiéramos decir, sí, en esta época de Lutero era obvio que se ocupaba una división. Déjame decirte que los reformadores se veían como personas que querían unir a la iglesia. Y hay muchos escritos de eso. Ellos lo único que querían en su corazón era volver a las enseñanzas de los padres de la iglesia y por supuesto a las enseñanzas de la Biblia. Ellos no querían ser rebeldes ni hacer una nueva denominación, nada. Eso es una mentira, mis hermanos, que se predica en muchos seminarios. Y me encanta una frase de Calvino que te la quiero leer. Dice, si deseamos probar nuestra obediencia a Cristo nuestro emperador, fíjate lo que dice, es indispensable entrar en una unión y armonía piadosa entre nosotros. Hay que animarnos a la mutua paz, la cual Cristo no solamente ordena a los suyos, sino que también la inspira en ellos. Cristo es nuestra inspiración para vivir en paz y unidad en la iglesia, en la familia y en el trabajo. Si tú estás aquí y constantemente ves en tu corazón disputas en tu familia, con tu esposa, con hermanos de la iglesia, déjame decirte, ya llegó el príncipe de paz. Esa era tu manera pasada de vivir si has creído en Cristo. Ahora tu nueva vida es de unidad, es de amor, es de paz. Tenemos el mejor ejemplo de todos, versículo 17. Me quedé en el 16, versículo 17. Y vino, este es el mejor ejemplo de todos, y vino hablando de Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. ¿Cuándo Cristo vino a los efesios a predicarles? Yo te pregunto, porque dice aquí que Cristo vino y les anunció a los efesios. ¿Cuándo Cristo vino? Cuando los apóstoles y otros predicadores fueron y anunciaron las buenas nuevas en el poder del Espíritu. Cada vez que la palabra de Cristo es expuesta fielmente, mis hermanos, es la misma voz de Cristo la que retumba en el púlpito. Amén. Esa es la verdad. Cristo fue y anunció las buenas nuevas de paz entre Dios y los hombres en Éfeso, y Cristo viene esta mañana a la iglesia bautista Genezaret a anunciar la palabra de paz a todos sin excepción, a todos sin excepción. No importa tu condición, no importa quién eres, hay un mensaje de paz para ti en esta mañana. Y todos los que lo reciben, no importa de qué nacionalidad sean, no importa su condición social, versículo 18, tienen acceso a la presencia del Padre, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta palabra en griego, entrada, se refiere cuando los oficiales hacían pasar a las personas a la presencia del Rey. Si los oficiales no te metían, tú no podías entrar. Y Cristo dice que dio entrada al Padre. Solo Cristo, mis hermanos, solo la paz de Cristo, solo la obra de Cristo nos puede dar acceso a la presencia de Dios. Solamente la obra de Cristo. No hay otro camino, no hay otro lugar. No importa quién tú seas, solo Cristo te puede hacer llegar a la presencia
del Padre. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que si tú recibes este mensaje de paz, ahora eres parte del nuevo Israel. Versículo 19. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, ya no sois extraños, sino que dice, conciudadanos de los santos. Ahora tú, mi hermano, mi hermana, si has recibido el mensaje del Evangelio, ahora eres parte del nuevo Israel. Como dice Gálatas 3:28, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y linaje según la promesa. Ahora eres parte del pueblo de Dios. Ahora eres parte de la protección de Dios. Pero no solo eso. Me encanta que dice que ahora también somos parte de la familia de Dios. Versículo de ahí 19 también. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis hermanos, ahora nosotros somos familia de Dios, amén. Ahora somos familia entre nosotros, amén. Esto no es una poesía, es la verdad. Y yo quiero decirte que por lo tanto debemos de tratarnos como familia, aunque tengamos ideas diferentes. Debemos de tratarnos como familia aunque tengamos temperamentos diferentes. Aunque digas, híjole, como que mi hermano es medio pesadito. Déjame decirte, aún en la familia eso pasa. ¿Quién no tiene aquí hermanos o hermanas que, híjole, como que, ¿verdad? Son medios duros? Pero tú por eso los dejas de amar. Por supuesto que no, ¿verdad? Y nosotros, mis hermanos, siempre debemos de tener un trato cálido y amoroso con todos los miembros de la familia de Dios. Siempre. Esta es la obra de Cristo. No solo somos ciudadanos del reino de Israel nuevo, no solo somos ahora familia de Dios, sino que ahora también somos templo de Dios. Y ya con esto vamos a acabar. Versículo del 20 al 22. Edificados, ahora somos templo también, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Quiero que pongas atención ya para acabar en esta frase en particular. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos sin excepción, mis hermanos, todos los que estamos aquí, estamos en una etapa de crecimiento. Todos. Y por lo tanto necesitamos paciencia unos con otros. Todos aquí estamos creciendo. De este lado de la eternidad no existe la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. Así como en el templo de Salomón se llevaban las piedras al río para golpearlas ahí, darles forma y luego ya traerlas al templo. De esa misma manera, de este lado de la eternidad, en este lugar, estamos siendo golpeados y moldeados a la imagen de Cristo, todavía haciendo ruido. Y cuando Cristo venga, entonces seremos perfectos y seremos acomodados perfectamente en el templo y ya nunca más vamos a hacer ruido. Pero de este lado de la eternidad, todavía hacemos ruido, todavía estamos en construcción, todavía estamos siendo edificados y por lo tanto necesitamos paciencia los unos con los otros, mis hermanos. Debe de rompernos el corazón cuando la iglesia de Cristo se divide. De verdad debe de rompernos el corazón. Y sabes, Satanás quiere usar cualquier excusa para dividir a la iglesia. Sean vacunas, sean máscaras, sean mandatos de cerrar las iglesias, sean ataques contra los líderes. Satanás quiere usar cualquier cosa para dividir a la iglesia. Pero tú y yo, el llamado esta mañana es debemos de permanecer unidos en la verdad del Evangelio. Ahí es donde debemos de permanecer unidos. Debemos de salvaguardar la reputación del Señor, mis hermanos. Debemos de salvaguardar su nombre con mucho cuidado. Él vive en esta iglesia. Y cuando su iglesia está dividida, cuando una iglesia no es como uno, como Cristo y el Padre son uno, entonces el mundo no puede creer que Jesucristo es el Salvador. Así de triste es la división en la iglesia. Quisiera terminar esta mañana con 3 aplicaciones bien breves, van a ser de 10 segundos. 3 aplicaciones bien breves para diferentes personas que están aquí. Número 1, quiero hablar a los hermanos cristianos que están en debilidad. Dice versículo 11 que en tu vida pasada estabas sin esperanza y sin Cristo, pero ahora en este tiempo, si tú eres creyente,
Ahora, tú tienes esperanza y tú tienes un Dios en este mundo. Tú no estás solo. Tal vez estás enfrentando, como dijo el pastor Pepe, dificultades, enfermedades, has estado pasando por problemas familiares y te sientes solo, problemas financieros. Pero yo quiero recordarte en esta mañana, a tu corazón que está cayendo un poquito en debilidad, yo quiero animarte y decirte, Dios está contigo. Dios es tu pastor, Dios es tu salvador, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Amén. Esa es la confianza que tenemos que tener en esta mañana. La segunda aplicación es para todos los que están aquí invitados, para los jóvenes que todavía no han recibido a Cristo, para los niños que están aquí, están escuchando. Yo quiero decirte y recordarte la terrible condición en la que tú te encuentras en esta mañana. Porque dice ahí, no tienes a Dios, no tienes esperanza en este mundo. Pero ¿sabes qué? La buena noticia viene en el versículo 17. Hoy Cristo viene y anuncia la paz a tu vida. Hoy puede ser un día diferente. Hoy puedes tener una condición diferente si vienes a Él en fe y arrepentimiento. Hoy tú puedes tener Dios y esperanza en el mundo. Así que de verdad, si tú todavía no entregas tu vida a Cristo, ven a Él con fe y arrepentimiento para que puedas encontrar esa paz que tanto tu corazón necesita. Amén. Quisiera terminar con un tiempo especial en esta mañana. Si fuera posible, yo creo que hay sermones que tenemos que responderle a Dios en el momento. Y si algo necesitamos, mis hermanos, en este mundo, un mundo que quiere matar a la familia, un mundo posmoderno que quiere destruir a la familia, Satanás que quiere destruir a la iglesia, necesitamos unirnos más como iglesia. Por eso quisiera que termináramos este tiempo orando por familias. Padres, ayúdenme. Quisiera que termináramos este tiempo orando como familias, comprometiéndonos con el Señor a mantener la unidad de nuestra familia por predicar el Evangelio, comprometiéndonos como esposos a amar a nuestras esposas, comprometiéndonos las esposas a estar siempre unidas a nuestros esposos, y también, mis hermanos, comprometidos como iglesia a que Dios siempre mantenga la unidad de la Iglesia Bautista Genesaret. Amén. Necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios que Él haga eso. Así que, por favor, padres, ayúdenme a juntar a sus hijos si están lejos de ustedes. Vamos a juntarnos por familias, terminar este tiempo orando. Si no tienes a tu familia, está bien, júntate con alguien. Pero de verdad, mis hermanos, vamos a juntarnos por familias, vamos a tener este tiempo de oración. Y al final le voy a pedir al pastor Luis si puede pasar y hacer una oración a Dios en nombre de la iglesia. Vamos a tomar este tiempo para orar como familias.